Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Y ahorita nos vamos a enfocar a cuáles son las funciones de todos los pares craneales. Entonces este video es cómo se explora y qué es lo que debemos buscar para posteriormente pues ver un video solamente de lesiones de tallo encefálico y pues obviamente que tenga sentido. Entonces comencemos con los pares craneales. Bien, estamos platicando que los pares craneales estaban en territorios específicos del tallo encefálico. Por ejemplo, el tallo encefálico, si recordamos de la vez pasada, platicamos que tenemos tres partes. La de hasta arriba le llamábamos mesencéfalo y aquí habitaban tres pares craneales y en el mesencéfalo habitaban dos pares craneales. Habitaba el tercer par craneal y habitaba el cuarto par craneal. En la protuberancia o el puente de Barolio viven otros tres pares craneales. Algunos autores comentan que el 8 puede aparecer aquí también, pero principalmente son el 5, que es el trigémino, el sexto, que es el oculomotor externo, el 7, que es el facial, y puede estar entre la transición entre protuberancia y bulbo, el octavo par craneal. Aquí abajo tenemos el bulbo raquídeo, aquí vive el noveno par craneal, aquí vive parte del octavo par craneal, el noveno par craneal, el décimo par craneal y finalmente el doceavo par craneal. Aquí no mencionamos al 11 porque, como comentamos en el video pasado, este no es un par craneal real, sino que es un nervio cervical motor mal ubicado, pero igual lo comentamos aquí en la exploración. Entonces, la idea es que el por qué estamos explorando los pares craneales es para ubicar dónde se encuentra el déficit a alguna lesión particular, si estamos lesionando el mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo, o si hay un déficit particular de las fibras que se proyectan de esto. Por ejemplo, el primer par craneal que vamos a investigar es el nervio olfatorio. Como comentamos, es el primer par craneal que aparece si observamos al tallo encefálico desde una vista ventral. Su función es enteramente sensorial y pues se encarga del olfato. ¿Cuáles son las manifestaciones en las cuales se puede alterar? Solamente en casos de anosmia. Dentro de los casos más comunes son traumatismos cráneoencefálicos. Por ejemplo, seguro recordarás que por acá digamos que este es el bulbo olfatorio que se proyecta desde el cerebro y por acá lanza unos pequeños axones sensitivos que están atravesando una lámina que conocemos como lámina cribosa. Entonces, esta lámina cribosa es parte del hueso del etmoides. Entonces, el etmoides, si se lesiona por un traumatismo craneoencefálico, haz de cuenta que es como si separaras las fibras y se separan, se rompen y pues básicamente como estas se laceraron, pues tienen pérdida del olfato. Esto le llamamos anosmia. Realmente durante la práctica de la vida real no usamos tanto la exploración de este par craneal. Sin embargo, a veces pueden poner olores amargos, por ejemplo el café, algo muy fuertes y demás. En la exploración de rutina, por lo menos no es tan común este trastorno, entonces no hay como tanta énfasis en cómo se explora este par craneal. Los siguientes dos pares, el siguiente par craneal que vamos a observar es el segundo, que es el nervio óptico. El nervio óptico de nuevo, su función es enteramente sensitiva y se encarga solamente del sentido de la vista. Ahora, para nosotros poder asesorar el nervio óptico, utilizamos tres herramientas clínicas. Número 1, evaluamos los campos visuales. Y por ejemplo, nosotros, digamos, si te ves en primera persona, estás alcanzando a ver como un campo visual que es más o menos así. Pero en realidad este campo visual se produce gracias a la combinación de lo que ve el ojo derecho, que digamos sería esta parte, y lo que ve el ojo izquierdo, que es esta otra parte. Entonces, esto nos da una interpretación de la vida real, pero nosotros podemos dividir a los campos visuales con qué pasa en los lados temporales, que esto le llamamos visión temporal, la del ojo izquierdo, y la visión temporal del ojo derecho. Y tenemos posteriormente las visiones nasales, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Entonces, prácticamente la combinación de estas variaciones es lo que nos da pues la percepción del mundo real. Y pues básicamente existen distintos tipos de lesiones que pueden aparecer, como veremos más adelante. Solamente que las afecciones de la vía visual en realidad no aparecen como manifestación de tallo encefálico. Entonces, y mientras tanto el par craneal 1 y 2 son pares craneales que bien no se encuentran en el tallo encefálico, es decir, se encuentran propiamente en el cerebro. Esto quiere decir que si tú afectas el tallo encefálico, tú no vas a tener manifestaciones del par craneal 1 y 2, pero si afectas la corteza cerebral, sí puedes tener alteraciones del par craneal 1 y 2. Entonces, estos pares craneales que comentamos por acá se afectan exclusivamente si tienes una lesión cerebral o de sus fibras. Luego veremos entonces los estudios de campimetría, pero básicamente tú puedes tener lesiones. Otra posibilidad es que también para valorar el segundo par craneal ocupamos una cosa que es la evaluación de la agudeza visual. Y esto prácticamente en cualquier visita con el optometrista seguro te la han hecho, ¿no? Que es cuando delimitan si tienes la visión de 20/20, que es por ejemplo ponerte a no recuerdo cuántos metros de distancia. Pero es la cartita esta famosa, la que tiene un chorro de letritas y dice, alcanza a ver esta letra o esta otra letra, qué tan
chiquito y así, ¿no? Entonces, esta cartita de la agudeza visual nos asesora qué tanta agudeza visual tienes y si tienes cierto grado de deterioro, que es parte de la evaluación del segundo par craneal. La siguiente es la evaluación del fondo de ojo. Ok, el otro es con ayuda de, O parce hable bien, por favor. Para la evaluación del fondo de ojo, nosotros ocupamos una herramienta que se llama oftalmoscopio. Este oftalmoscopio, haz de cuenta que con la luz apagada, a veces se le tiene que colocar unas gotitas de atropina para que la pupila se dilate. Tú te acercas con una luz y básicamente, bueno, seguro has visto que cuando le tomas una foto a un gato, un perrito, de repente a veces le pueden brillar como los ojos rojos, o por ejemplo con las cámaras viejitas que después del flash se vea como los ojos de las personas como muy rojito. Eso que se ve, ese rojo que se ve en algunas fotos, se origina porque a veces se ilumina el fondo de ojo, que tiene muchos, pero muchos vasos. Entonces, por ejemplo, tú al acercarte, el explorador al acercarse a la pupila del paciente, alcanzas a ver literalmente la profundidad de nuestro ojo. Por ejemplo, esto de aquí es la córnea, aquí la separación es de la pupila que a través del cristalino, y hasta el fondo tienes la retina, los vasos sanguíneos y finalmente el disco óptico. Y esto se representa en este punto. Entonces, aquí tiene muchas partes. Vamos a hacerle zoom. Entonces, por ejemplo, la mácula vendría correspondiendo a este sitio que está por acá, y en el puro centro tenemos a la fóvea. La mácula y la fóvea son sitios donde abundan unos fotorreceptores bien importantes que tenemos, que se llaman conos o bastones. Sin embargo, en la mácula y en la fóvea tenemos una abundancia muy, pero muy marcada de solamente los conos. Los conos son estos fotorreceptores que se encargan de percibir la visión de colores, ¿sale? Y los bastones son más importantes para la visión nocturna. Entonces, nos decimos bajo este sentido que en la mácula y la fóvea tenemos mayor abundancia de estos conos, y por consecuente es el punto de mayor agudeza visual. De hecho, si tú separas, por ejemplo, tu dedito a la distancia, si pones tu dedo gordo, dicen que lo que mide tu dedo gordo es el diámetro, lo que alcanza a percibir tu mácula, que es el punto de mayor agudeza visual. Y en realidad, por ejemplo, para poder hacer una imagen a profundidad en tu cabeza, tienes que ver pequeñas sacadas de toda la imagen, y esta la reconstruyes en tu corteza occipital. Entonces, y es enfocando con base a la mácula o a la fóvea. Por acá tenemos otra región que se llama el disco óptico. De este disco óptico es donde prácticamente nace el nervio óptico. Date cuenta que corresponde a esta parte, y por aquí salen muchos vasos. Obviamente el disco óptico, como tenemos aquí, como están haciendo los vasos, esta región puede que no tenga ninguna estructura de la retina propiamente, es decir, no tiene las células ganglionares, no tiene las bipolares, ni las amácrinas, ni mucho menos ni conos ni bastones. Por esto mismo decimos que en esta región, que es el disco óptico, es una región donde no hay ni conos ni bastones, y por consecuente se le llama el punto ciego, que de hecho en muchos libros hay como experimentos de que, pues ve una cruz y acércate hasta que desaparezca X mancha. Y pues todo el mundo tenemos este punto ciego, pero igual. Y se alcanza a observar una cosa que es un abombamiento medio relativo que se llama la copa fisiológica. Esta copa fisiológica debe aparecer normal. Esto es porque aquí nacen los vasos y por ahí llega también la retina. Entonces, este no debería bombarse, pero en algunos escenarios clínicos como la hipertensión intracraneana puedes tener abombamiento de este, y pues le llamamos papiledema, y obviamente tenemos que descartarlo. Entonces, pues eso es de manera muy gruesa que evaluamos en el segundo par craneal. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos campos visuales. De manera muy rústica nos ponemos enfrente del explorador del paciente y vamos moviendo y comparando hasta donde aquí ve, señor, aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, obviamente haciendo contacto visual, y ahí comparas más o menos del paciente y tú cómo está en qué punto se pierde la visión de X objeto, en este caso el dedo del explorador, y hay estudios un poquito más detallados como la campimetría, pero este ya lo elabora un oftalmólogo. Entonces, campos visuales, que puede ser por campimetría o exploración física con el dedito poniéndote enfrente del paciente, el de agudeza visual, que es la carta de las distintas letras para saber qué tanto es tu agudeza visual, y finalmente el fondo de ojo, que se hace con un oftalmoscopio, con la luz apagada y colocando el fármaco que es la atropina. Entonces recuerda que estos dos son déficits que solamente se pueden manifestar si tienes lesiones de la corteza cerebral, no de tallo encefálico ni de médula espinal, ¿sale? Los déficits que se pueden encontrar aquí entonces son anopsias, es por ejemplo también pérdida del reflejo pupilar. El reflejo pupilar también necesita que llegue información desde el nervio óptico, y es el único nervio que puede ser afectado por la esclerosis múltiple. Eso es importante porque la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que se encarga de destruir unas estructuras que se llaman oligodendrocitos. Esos oligodendrocitos se encargan de normalmente mielinizar a las células neuronales de nuestro sistema nervioso central, que es el equivalente a las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Eso significa que si tú destruyes oligodendrocitos, solamente vas a afectar a los pares canales inervados por este.
mielinizados por este. En este caso, al segundo par craneal en la esclerosis múltiple. Entonces, no es raro que una de las primeras manifestaciones que tenga un paciente con esclerosis múltiple sea eso. Ok. Y hablando un poquito más del pérdida del reflejo y hablando un poquito más a profundidad del reflejo consensual, lo que pasa es que tú pones por acá una luz que va a ser del explorador que vamos a utilizar para asesorar este reflejo. Es decir, tú le pones la luz al paciente en cualquier ojo. Digamos que puede ser el derecho, puede ser el izquierdo. Este tiene que pasar a través del nervio óptico por el segundo par craneal y llegar hasta el mesencéfalo, estructura que vimos en el video pasado. Este posteriormente se comunica con el tercer par craneal en el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal proyecta unas fibras que son las fibras parasimpáticas, se comunica con un ganglio parasimpático que está muy cerca de nuestro ojo y este provoca finalmente miosis. Es el ganglio ciliar, ¿no? Así es, que es el ganglio ciliar. Entonces, de manera resumida, lo que sucede es lo siguiente. Pasa la luz por el ojo derecho o izquierdo, estimula el núcleo de Edinger-Westphal del tercer par craneal y este provoca miosis. Entonces, básicamente, tú cuando realizas el reflejo consensual, ya sea en la pupila derecha o en la pupila izquierda, en ambos escenarios debería constreñirse o provocar la miosis tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, porque ambos están conectados por el mismo par craneal. Entonces, a lo que voy. Si tú pones la luz en el derecho, ambos ojos hacen miosis. Si tú pones la luz en el izquierdo, ambos ojos deberían también hacer una miosis, ¿sale? Entonces, cualquier déficit en cualquiera de los y bueno, con esto existen diferentes anormalidades de las regiones particulares, pero bueno, tendríamos que hablar solamente de exploración de eso, pero ese es el principio racional. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, ojo derecho, miosis. Si le pones otra vez, luz en el ojo derecho, miosis en los dos ojos. Luz en el ojo izquierdo, miosis en los dos ojos. Siempre se pone aquí la manita para separar que no se pase un poquito de luz cuando estás explorando cada uno de los distintos ojos. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito del tercer par craneal. Ahora, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal se evalúan en conjunto. Esto debido a que el tercero, cuarto y sexto par craneal se encargan del control de los ojos, del movimiento de los ojos. Ok, como te estaba explicando, vamos a ver ahorita de poquito de la motilidad ocular. Entonces, nosotros para evaluar el tercero, cuarto y sexto par craneal los tenemos que evaluar en conjunto. Esto debido a que el tercer par craneal se encarga de inervar algunos músculos muy particulares del ojo, el cuarto uno y el sexto otro. Por ejemplo, aquí tenemos el recto inferior. Este está inervado por el tercer par craneal. Tenemos el recto medial, que es el tercer par craneal, el troclear, que es esa es una tróclea donde se ancla el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par craneal, el recto superior, que es el tercer par craneal, el recto lateral, que es el sexto par craneal, y finalmente el oblicuo inferior, que es el tercer par craneal. Entonces, bajo este sentido, tienes que saber cuáles son los músculos más importantes para cada uno. Entonces, el tercer par craneal, el músculo más importante o que inerva con más fuerza es el recto medial. El sexto par craneal inerva con mayor potencia el recto lateral y finalmente el cuarto par craneal inerva al oblicuo superior de manera más pronunciada. Entonces nosotros nos ponemos igual enfrente del paciente para que siga nuestros dedos, entonces nos ponemos enfrente del paciente aquí para evaluar los movimientos oculares. Se evalúa más o menos al mismo tiempo que cuando estás ubicando los campos visuales porque puedes explorarlos al mismo tiempo. Entonces, haz de cuenta, tú le dices al paciente, ok, míreme, digamos que este es el paciente. Le estás viendo de frente, entonces es una cara y... Entonces, por ejemplo, por acá sería la nariz, ¿sí? Y por acá la porción es temporales, temporal por acá y temporal por acá. Y prácticamente evaluamos 6 movimientos porque es los únicos movimientos en los cuales sabemos qué músculos está utilizando. Por ejemplo, durante la exploración, si le decimos, joven, ¿puedes seguir mi dedo hacia acá? Entonces el ojo se va a mover hacia acá. Bueno, su ojo derecho se va a mover hacia su lado temporal, mientras que su ojo izquierdo se va a mover hacia el lado nasal. Entonces, si está siguiendo mi ojo en esta dirección, estoy evaluando la fuerza del tercer par craneal del ojo izquierdo y la fuerza del sexto par craneal del ojo derecho, ¿verdad? Si yo lo evalúo hacia el lado opuesto, pues prácticamente sucede lo mismo. Entonces, bajo este sentido, ya evaluamos el sexto par craneal de los lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evaluamos el sexto par craneal? Mirando solamente, abduciendo lo más que podamos el ojo derecho y el ojo izquierdo en la otra dirección, ¿sale? Y el tercer par craneal lo evaluamos en su mayoría aquí. Sin embargo, tiene otros movimientos que también utilizamos, que de nuevo estamos evaluando el tercer par craneal. Si le decimos, joven, siga mi dedo y lo vamos hasta acá, el ojo derecho vamos a estimular mucho su recto superior y del lado opuesto en el ojo izquierdo estamos evaluando el músculo que es el oblicuo inferior, que es este músculo que está por acá. Entonces, como si se inserta por acá una tróclea chiquita y jala, pues la idea es que al jalar en esta dirección, el ojo mira hacia arriba, ¿sale? Entonces, por eso es que está observando la parte superior. Y lo mismo va a ser en el lado opuesto. Si yo le digo, joven, sígueme para acá, pues estamos evaluando el recto superior del ojo izquierdo y el oblicuo inferior del lado derecho. Y finalmente tenemos los músculos que son un poquito, el más complejo, al que a mí se me hace, es el oblicuo superior. El oblicuo superior
superior, haz de cuenta que aquí está donde se inserta en el tendón, llega por acá, sube una tróclea y se inserta por detrás del ojo, de manera que cuando lo jalemos va a mirar el ojo para abajo, ¿sale? Entonces puedes pensar que es como el antagonista natural o fisiológico del oblicuo inferior. Entonces por eso el oblicuo superior, a pesar de que dice superior, está mirando hacia abajo, y el oblicuo inferior, a pesar de que dice inferior, está mirando hacia arriba. Y bajo este sentido, el oblicuo superior lo que hace es que, como viene por acá, se inserta atrás, pero se inserta hacia atrás y lateralmente, lo jala hacia abajo y medialmente. Entonces, si le digo a la persona, sígame ahora hacia acá abajo. Entonces, cuando mira hacia acá abajo, el ojo derecho se estimula el oblicuo superior, que estamos evaluando aquí el cuarto par craneal, y el recto inferior. Se pone un poquito diagonal porque recuerda que el tendón está medial a donde nace el ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos músculos se insertan en un tendón que está por acá. O sea que este tendón que se ve aquí en realidad está un poquito más medial, y por eso es que se pueden angular un poquito los músculos. Y si yo le digo, joven, siga para el otro lado, entonces vemos hasta el lado inferior. Entonces el ojo derecho está estimulado por el recto inferior, mientras que el ojo izquierdo es estimulado por el recto superior. Entonces así evaluamos cada uno de las partes del ojo. Imagínate, ignora que existe ahorita este ojo y vamos a ver cuáles son las lesiones que se manifestarían si tuviéramos una lesión del tercer par craneal. Si tú tuvieras una lesión del tercer par craneal, como el más potente músculo inervado por el tercero es el recto medial, tendrías un predominio del sexto par craneal. Entonces el ojo se vería hacia afuera y se encargaría de ver el punto central. Entonces tenías un ojo desviándose hacia la izquierda o abduciéndose y el otro medial. A esto lo conocemos como estrabismo del sexto par craneal, perdón, estrabismo del tercer par craneal. Ahora, esto es importante porque a pesar de que el sexto está jalando de más, no es una hiperactividad del sexto como algunos lo confunden, sino una debilidad del tercer par craneal. Y lo opuesto sería cierto también. Si tú tuvieras una debilidad del sexto par craneal por una afección del abducens, tú tuvieras un predominio de actividad del recto medial, es decir, este ojo se jalaría hacia la línea media de manera natural y este se quedaría viendo al centro. Entonces tienes un ojo derecho que se va a desviar hacia la línea media y un ojo izquierdo que se va a encargar de ver de manera recta. Entonces a esto lo conocemos como estrabismo también, pero es un estrabismo por una lesión del sexto par craneal. En este caso tenemos un predominio de actividad del tercer par craneal, ¿sale? Entonces bajo este sentido son las dos lesiones más comunes. Sin embargo, existe otra que es la alteración del oblicuo superior, ¿sale? El oblicuo superior tiene dos funciones, como comentamos. La primera era que el oblicuo se insertaba por acá atrás, el oblicuo superior venía desde acá atrás, se ponía en la tróclea y se ponía en la parte inferior, en la parte trasera del ojo, de manera que cuando lo jaláramos lo hacemos hacia abajo, pero date cuenta que en realidad, ¿estás de acuerdo que esta parte de la imagen es la parte lateral del ojo? O sea que corresponde a esta porción, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que cuando jalamos el oblicuo superior, lo que hace es que no solamente vamos hacia abajo, sino que como el hecho de que está plantado en esta tróclea y está jalando en este sentido, también hace este movimiento que lo llamamos intorsión. El oblicuo inferior se encarga de hacer la extorsión hacia afuera, pero básicamente lo que hace es que el ojo se mueve. De hecho, Diana, si tú mueves la cabeza hacia algún lado, tú la imagen la ves recta, y esto es debido a que el ojo en realidad se está moviendo con una intorsión o una extorsión. La imagen se ve recta gracias al oblicuo superior e inferior, ¿sale? Pero hay un punto pues en el que llega al alcance máximo de nuestro ojo y pues ahí se detiene, ¿no? Ya luego la imagen se voltea totalmente. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos actividad del recto superior? Lo que sucede es que si tú tuvieras una lesión del cuarto par craneal, no puedes hacer dos cosas. Ubica en este ojo. No podemos mirar hacia abajo y no podemos hacer la intorsión. Entonces, bajo este sentido, nosotros ocupamos mucho, pero mucho este movimiento cuando tú desciendes a algún nivel, por ejemplo, bajando escaleras. Una persona que tenga una afección del cuarto par craneal siempre, pero siempre te va a decir, ¿sabes qué? Tengo problemas, me mareo al bajar las escaleras, tengo diplopia, es decir, veo doble, y eso es altamente sugestivo de que tiene una lesión del cuarto par craneal, ¿sale? Y además, como el ojo normalmente se encarga de hacer la intorsión, es decir, el ojo derecho lo hace hacia adentro y el izquierdo hacia adentro también, el par craneal que esté lesionado, la cabeza lo compensa de esta manera. Es decir, el paciente que siempre veas con una lesión del cuarto va a estar con la cabeza como chueca y viéndote hacia ti. Y como tiene una mirada que dicen que es como patética, por eso también le llaman el nervio patético, ¿sale? Ok, ¿te quedó clara la exploración del ojo? Entonces, resumen, lesión del sexto se va medial, lesión del tercero se va lateral, lesión del cuarto no puede ver hacia abajo, no puede intorsión, entonces tiene la cabeza chueca y tiene problemas al bajar escaleras. Y diplopia, ¿no? Y diplopia. Bueno, de hecho todos están diplopia, pero bueno. Como comentamos, el oculomotor se encarga principalmente. El oculomotor es un nervio puramente motor, también tiene una división parasimpática que comentaremos más adelante. Se encarga de inervar el recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior. Algunos otros músculos, y la función más importante que tiene es la aducción, es decir, jala medialmente el ojo. También otro músculo que inerva, que está fuera de los músculos extraoculares, lo conocemos como el elevador del párpado, es decir, se encarga de, por ejemplo, que tu ojo se encuentre elevado. Entonces, también tiene mucho sentido
que si tú tienes una lesión del tercer par craneal puedas tener ptosis palpebral, es decir, la caída del párpado, ¿sale? Otro objetivo que tenemos es la constricción de la pupila, porque recuerda, provoca la miosis. Esto lo comentamos cuando estábamos viendo el reflejo consensual. En caso de que tengamos una lesión del tercer par craneal, también no es extraño que tengamos una pupila dilatada, porque de nuevo, el tercer par craneal, por ser parasimpático, se encarga de producir miosis. Y también tendríamos una pérdida del reflejo consensual, es decir, a pesar de que tú pusieras una luz en el ojo, si tienes una lesión del tercer par craneal, a pesar de que el segundo sí esté enviando el impulso de luz, no habría una respuesta de miosis si es que tienes lesionado este par craneal, ¿sale? Y finalmente tienes la acomodación. Haz de cuenta que lo que sucede aquí es que el cristalino se puede acomodar gracias al músculo ciliar y puedes ver de cerca. Entonces, por ejemplo, gracias al por qué vemos de cerca y por qué vemos de lejos, es gracias al ajuste de nuestro cristalino. Entonces se pierde la respuesta o el poder ver de cerca. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una persona que tiene lesionado el tercer par craneal? Tienes diplopia, porque ahí ya no están conjugados los movimientos, de los ojos, entonces pues ya tienes una imagen distorsionada. Tienes la pérdida de la mirada hacia los lados, es decir, por ejemplo, si tú quieres mirar hacia el lado izquierdo, no habría problema con el ojo izquierdo porque la abducens está normal, pero con el ojo derecho, el recto medial, al estar lesionado, no puede ver hacia allá. Entonces, por eso hay parálisis de la mirada. Tienes ptosis y lo demás. Entonces, pues de eso se encarga el nervio troclear. Comentamos que este se encarga de controlar el oblicuo superior, el cual se encarga de bajar el ojo, deprimirlo y abducirlo, ¿sale? Es decir, se encarga de hacer que el ojo mire hacia adentro, hacia abajo y hacia afuera. También se encarga de la intorsión. Entonces, este es el clásico paciente que va a tener la cabeza chueca, pues esto por la compensación de la intorsión, y además va a tener problemas para bajar o descender niveles, en este caso, pues las escaleras. Para evaluar el quinto par craneal, recuerda que es el trigémino. El trigémino evalúa dos tipos de tactos: el tacto protopático, el cual es el dolor y la temperatura, y el epicrítico, es decir, vibración y presión principalmente. Ahora, obviamente, como vamos a explorar a la cara del paciente, no evaluamos con dolor ni temperatura debido a el peligro que es, ¿no? Entonces, tú para evaluar esto solamente lo hacemos con el tacto epicrítico, es decir, podemos utilizar el martillo del explorador en la punta que se siente roma, con un algodón, para ver si diferencia cada parte de la exploración de nuestro nervio trigeminal. Y esto lo hacemos evaluando distintas ramas, por ejemplo. La idea es que el nervio trigeminal tiene distintos subnúcleos que vimos la clase pasada. Vimos, por ejemplo, que tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino, tenemos por ahí el núcleo principal sensitivo del trigémino y tenemos finalmente el núcleo espinal del trigémino. Cada uno se encarga de una porción particular de esto. Y tenemos el nervio motor del trigémino. Entonces son prácticamente 4 núcleos que se encargan de producir todas las funciones del trigémino. Por ejemplo, el nervio espinal del trigémino se encarga de acarrear toda la información que es respecto al dolor y la temperatura de nuestro nervio trigémino. Es importante saber que cuando este se estimula demasiado, por ejemplo, por alguna compresión del nervio secundaria a algún vaso, lo conocemos como neuralgia del trigémino, que es una de las cefaleas más importantes que tienes que conocer. Tenemos por aquí el nervio motor del trigémino, el cual se encarga principalmente de controlar a los músculos de la masticación. Entre ellos destacan los pterigoideos o, por ejemplo, los maceteros. También tenemos por aquí el núcleo mesencefálico y el núcleo sensitivo primario. Estos en conjunto se encargan de toda la sensibilidad epicrítica, es decir, de la vibración y de la presión, o lo que conocemos como el tacto fino, pero pues traducido a la cara, ¿no? El mesencefálico tiene un relevo aferente más importante para músculos, es decir, los músculos de la masticación, y de manera que lo de la masticación es inclusive favorecido como una especie de reflejo. Y la sensibilidad es propiamente, ahora sí, vibración y presión. Entonces, eso es un poquito más de la propiocepción, puedes pensarlo, o para formar un arco muscular para la masticación. Pero a final de cuentas, esto llega al tálamo nuevamente, que sabemos que es el núcleo sensitivo por excelencia, que es el núcleo ventroposteromedial, el equivalente a las vías sensitivas que vimos en otros videos, que es el ventroposterolateral. Igual termina en la corteza somatosensorial primaria, en el giro postcentral. Entonces, a lo que voy, nosotros no evaluamos dolor ni temperatura, no evaluamos la masticación, lo que sí evaluamos es la vibración y presión en distintas partes de las regiones de las ramas, en las distintas ramas del trigémino. Por ejemplo, evaluamos la rama oftálmica, que es la parte superior de nuestra cara. Evaluamos la rama maxilar, que va desde la nariz hasta solamente la porción del hueso maxilar, y finalmente la rama mandibular, que es esta de acá. Entonces, cualquiera de las ramas se pueden ver afectadas en algunas patologías, pero de nuevo, la que es más importante conocer la distribución es en la neuralgia del trigémino. Y como comentamos, este nervio trigémino es un nervio mixto,
¿sí? Este no es parasimpático, tiene una rama oftálmica que va principalmente en esta parte del ojito. Luego tenemos una rama maxilar, ¿sí? Y finalmente la rama mandibular. Esto nos da, tiene muchas funciones, entre ellas destacan el tacto fino, el equivalente a la cara, para sentir el tacto, el dolor y la temperatura en los distintos subnúcleos que se tienen. Aquí solamente lo limitamos a todas las partes. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos lesionada la rama de B1, perderíamos la sensibilidad generalizada, sobre todo de la frente y parte de la cabeza. Oh, y otra cosa, por ejemplo, seguro tenemos otro reflejo. Imagínate que es un algodoncito, un hisopo estéril. Este lo pones en el ojito y lo que pasa con los músculos, por ejemplo, los orbiculares del ojo es que se lo constriñen para apagarlo, por ejemplo. Y es un reflejo normal. Tú acercas cualquier cosa a tu ojito, tú lo aplastas para evitar que se lastime. Entonces, a esto lo conocemos como el reflejo corneal. Entonces, para poder hacer esto, primero ocupamos la rama sensitiva de B1, que es la primera división del trigémino, la rama ostámica, y provocamos con esto una estimulación del séptimo par craneal. Entonces, tú con el reflejo corneal evalúas los dos pares craneales, un poquito el trigémino y además la rama del facial. Entonces, si tú tienes lesionado el quinto par craneal o el séptimo par craneal, tienes la pérdida del reflejo corneal. La rama maxilar, como comentamos, se encarga de la sensibilidad, sobre todo del paladar, de la cavidad nasal, de la cara, sobre todo la porción maxilar y también los dientes. Y todo se va a perder en esta distribución si afectamos a la segunda rama maxilar del trigémino. Y la rama mandibular es la que se encarga de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Pero ojo, esos 2/3 anteriores de la lengua se refiere principalmente a dolor, por ejemplo, cuando tienes una quemadura, cuando algo te escalda la lengua, o con comidas muy, pero muy picantes. Es decir, esto no es el gusto como tal. Recuerda que el gusto se refiere, bueno, más bien, el gusto se transmite en los 2/3 anteriores por el facial y en el tercio posterior por el osofaringio. Y una porción hasta atrás, que es por el décimo par craneal. Si esto se lesiona, pues obviamente perdemos sensibilidad en toda esta distribución de los nervios. Y los músculos que se encarga de controlar son los músculos de la masticación, es decir, el temporal, el macetero y los pterigoideos lateral y medio. También algunos de los músculos son algunos del cuello, por ejemplo, el digástrico, el miloioideo y el tensor del tímpano. Eso es importante porque si tú tuvieras lesionado el tensor del tímpano, puedes tener problemas con la audición y pues, por ejemplo, a la hora de que tienes un sonido, tú lo escuchas más fuerte de lo que debería ser. Y también el tensor del paladar. Y uno de los problemas es que tú puedes provocar, si se lesiona esta rama particular, que es la rama mandibular, obviamente vas a tener los problemas de la masticación, pero vas a tener desviación de la mandíbula hacia el lado débil. ¿Por qué? Porque normalmente los pterigoideos laterales se proyectan de manera lateral. Entonces, por ejemplo, el pterigoideo lateral del lado derecho se encarga de proyectar la mandíbula hacia el lado izquierdo y el pterigoideo del lado lateral del lado izquierdo se encarga de proyectar la mandíbula hacia el lado derecho. Entonces, bajo este sentido, si tuvieras una pérdida del pterigoideo lateral derecho, la mandíbula se desvía hacia ese mismo lado. Entonces, puedes pensarlo de esta manera. La mandíbula se desvía hacia el lado de la lesión. Las ramas más afectadas por la neuralgia del trigémino, como te comentaba, son las ramas o los territorios B2 y B3. Entonces, el sexto par craneal, que es el abducens, que es un nervio enteramente motor, solamente, como dijimos previamente, se encarga de inervar el recto lateral y se encarga de abducir el ojo hacia afuera. Es decir, si tú tuvieras una debilidad de este par craneal, tendrías predominio del tercero y, por ejemplo, el ojo se iría hacia la línea media por fuerza del recto medial. Entonces tienes diplopia porque tampoco hay una mirada conjugada de manera apropiada, tienes estrabismo interno y hay una pérdida de la mirada conjugada. Si tú afectas el séptimo par craneal, que es el facial, recordemos que este es un nervio enteramente mixto. Significa que tiene muchos músculos los cuales se encarga de inervar, entre ellos el nervio facial. Todos los músculos de la expresión facial, además de algunos músculos del cuello, como el digástrico, el estiloideo y además el estapedio. El estapedio, al igual que el tensor del tímpano que comentamos en el quinto par craneal, ambos se encargan de la impedancia, es decir, de limitar qué tan fuerte escuchamos un ruido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una lesión del tensor del tímpano o del estapedio, tienes hiperacusia, es decir, no hay una amortiguación apropiada del sonido y suena más fuerte de lo que debería ser de manera original. También tenemos una división parasimpática, el cual tenemos el núcleo parasimpático más importante, que es el equivalente al núcleo de Edinger-Westphal en el tercer par craneal, que este es el núcleo salivar superior, el cual se encarga de inervar algunas glándulas como la glándula submandibular aquí abajo y la sublingual debajo de la lengua. Y estas son las que sentimos chistoso o que se exprimen cuando vamos a comer algo que es muy azucarado, que tiene mucho chile o algo pues que sabemos que está rico. También se encarga de inervar poquito la parte posterior de la piel detrás del oído
Y importante, los 2/3 anteriores de la lengua. Es muy importante porque este nos ayuda para poder transportar el sentido del gusto en su mayoría. Los 2/3 anteriores prácticamente es pues el más importante para este sentido. También otra rama parasimpática es para la lagrimación. También se encarga, como inerva las glándulas lagrimales, si tú afectas las ramas parasimpáticas, no puedes ni salivar bien, ni tampoco puedes secretar las lágrimas, que pues además de ser un estímulo social, también nos protegen contra el exterior. Es decir, si tú pierdes la lagrimación, se ulcera la conjuntiva, se pone rojita y pues bueno, prácticamente lo que sucede si tú tienes alteración del séptimo par craneal es que parte de la cara se cae. Esto debido a la debilidad de los músculos. No podemos cerrar el ojo y esto también puede favorecer las excoriaciones. Ya no podemos arrugar la frente. También perdemos el reflejo corneal. Desarrollamos hiperacusia, por eso que comentamos previamente, y todo eso se ve manifestado en conjunto en una enfermedad clásica que conocemos como la parálisis de Bell. También algo clásico es que tenemos ageusia, que es alteración o pérdida del gusto. Y también podemos tener la excoriación o el eritema del ojo o el clásico ojo seco. El siguiente par craneal es el octavo, que es el vestíbulo coclear. Este pues prácticamente se encarga de dos cosas. Del vestíbulo, que son aquellos que involucra sáculo, utrículo y los conductos semicirculares que nos dan el sentido del balance, ¿no? Evita la caída y demás. Y la cóclea, que prácticamente es el órgano principal de la audición. Este es un órgano enteramente sensitivo, se encarga de la audición, pero también de la aceleración angular y lineal, ¿sí? Es decir, cuando nos mareamos o demás, estos son los que se encargan o sea, el vestíbulo propiamente, se encarga de ayudarnos para el balance. Y esto pues siempre va a tener cierta correlación con los ojos, por ejemplo. Seguro has observado que si tú giras la cabeza hacia la derecha, el ojo se puede quedar de manera medial y viceversa, ¿no? Entonces, esto pasa gracias a la regulación que tiene el vestíbulo sobre los movimientos oculares. ¿Qué pasa ya si lesionamos al octavo par craneal? Tenemos problemas de la audición, dependiendo de dónde se ubique la lesión, es donde se va a afectar, que veremos la ruta más adelante. Y también tendremos pérdida del balance, pero también nistagmus. Nistagmus significa que los ojos se desvían hacia un lado y tiene un componente lento, se desvía y rápido correctivo. Lento se desvía, rápido correctivo. Lento se desvía, rápido correctivo. El componente rápido normalmente indica cuál es el lado o hemisferio que se encuentra afectado en el caso del vestíbulo. Y por acá tenemos al glosofaringio. El glosofaringio es el noveno par craneal, es un par craneal mixto. Este nuevamente es parasimpático y este se encarga de muchas cosas. Se encarga del tercio posterior de la lengua y ayuda al séptimo par craneal. También se encarga de la sensación de la orofaringe y, por ejemplo, inicia como tal el reflejo peristáltico. También se encarga de inervar algunos vasoreceptores como el seno carotidio, el cuerpo carotidio, que es un quimioreceptor que ambos regulan tanto la presión como la frecuencia respiratoria. También se encargan de la salivación, esto porque inerva la glándula salivar más importante, que es la glándula parótida. Y además se encarga de inervar un músculo particular que es el estilofaringio. En realidad no hay tanto déficit cuando se manifiesta esto, pero ¿qué es lo que se ve o que se puede encontrar en la exploración cuando se altera el glosofaringio? Se pierden las arcadas. Por ejemplo, las arcadas que es... O sea, es cuando uno tiene ganas de vomitar, cuando le toca, por ejemplo, los pilares amigdalinos o, por ejemplo, la úvula o la parte posterior de la faringe. Eso provoca el reflejo de arcada, que es el reflejo, que es un arco reflejo nuevamente, que está compuesto por el noveno y décimo par craneal. Si esto se pierde, si tú lesionas tanto el noveno, que es el reflejo sensitivo, o el efector, que es el de la arcada, que es el décimo par craneal, pues prácticamente se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo perdemos el reflejo de la arcada si tú lesionas el noveno o el décimo par craneal? ¿Cómo lo estimulamos? Palpando con una batelenguas, las pirámides amigdalinas, la úvula o la parte posterior de la faringe. También por acá tenemos el nervio vago, que nuevamente es un nervio mixto, nuevamente es un nervio parasimpático. Este se encarga sobre todo de inervar los músculos del paladar, de la faringe, y son bien importantes como músculos efectores para la deglución. Es decir, también se encargan de inervar o favorece también el inicio de la onda peristáltica. Algunos músculos que no está inervando de la faringe son, por ejemplo, el tensor del paladar, que es el quinto par craneal, y el estilofaringio. Pero básicamente, además de esto, inerva todos los músculos de la laringe, es decir, el vago es el más importante para la fonación. Entonces, no es raro que un paciente que tenga una lesión del décimo par craneal se escuche la voz ronca, es decir, así como medio tenso, ¿no? También se encarga de la sensación de la laringe, de la transición entre la laringe y la faringe, y también se encarga de inervar una gran porción de, sobre todo, el primer tercio del tracto gastrointestinal, sobre todo el primer y segundo tercio gastrointestinal. Es decir, lo único que no inerva
es desde la flexura cólica izquierda hacia abajo, ¿sí? Pero el resto es territorio del vago. Todo este músculo, como es músculo liso, es parasimpático y las glándulas también son parasimpáticas y son irrigadas por este par craneal, inervadas por este par craneal. ¿Qué pasa si tuviéramos una lesión del vago? Tendríamos un habla, pues, o sea, no podríamos articular las palabras de manera apropiada, tendríamos regurgitación nasal, tendríamos disfagia, es decir, nos ahogaríamos, por ejemplo, comiendo sólidos, pero si es muy grave, también líquidos. El paladar se puede caer. Ahora, importante, como principalmente se encarga de estimular el elevador del paladar, haz de cuenta que, entonces, el vago de este lado lo eleva, el paladar, perdón, el vago del paladar derecho, por ejemplo, bueno, yo soy el paciente. Imagínate que este es mi paladar. El paladar de un lado se eleva con el vago derecho y el paladar del lado izquierdo se eleva por el vago izquierdo. Pero, por ejemplo, si tú lesionas el vago del lado derecho, se cae este paladar porque ya no está el elevador del paladar. Entonces, la úvula se desplaza hacia el lado afectado. Entonces, la úvula va hacia el lado opuesto a la lesión. Eso es bien importante. Entonces, como en estos casos se elevan el paladar, si uno se cae, la úvula se desvía hacia afuera o se desvía hacia el lado opuesto de la lesión. También pueden tener la dificultad para hablar, que se escucha la voz ronca, se pierde el reflejo nauseoso y también se puede perder el reflejo tusígeno. Esto porque el vago se encarga de inervar gran parte de las vías respiratorias. El accesorio, pues como dijimos, es un nervio espinal mal colocado que se encarga enteramente motor y se encarga, por ejemplo, del esternocleidomastoideo, es decir, de la rotación de la cabeza, pero también del trapecio, que se encarga de elevar los hombros y además de rotar la escápula. En caso de que se encuentre débil, no vamos a poder girar hacia el lado afectado, por ejemplo. Si mi mano es la del explorador y yo soy el paciente, yo trato de girar para allá, significa que mi esternocleidomastoideo de este lado se encuentra lesionado, si está débil. Y finalmente el hipogloso. El hipogloso es un nervio enteramente motor. Algunos piensan que es sensitivo. Bueno, es un error común del estudiante pensar que el hipogloso es sensitivo, pero no lo es. Para nada, es un nervio enteramente motor y se encarga de mover toda la lengua, es decir, todos los movimientos hacia arriba, hacia abajo y demás, ¿no? Y pues se encarga de inervar todos los músculos de la lengua. La idea es que para la protrusión de la lengua es básicamente el mismo sentido. Tienes los músculos del lado derecho protruyen la lengua hacia el lado izquierdo, los músculos del lado izquierdo protruyen la lengua hacia el lado opuesto. Entonces, si tú lesionas el lado izquierdo, la lengua se desvía hacia ese lado. Si tú lesionas el lado derecho, se desvía la lengua hacia ese mismo lado. Entonces, la lengua siempre apunta hacia el lado de la lesión. Y pues eso es otra forma, también lo revisamos como, a ver, señor, eleve la lengua, baje la lengua hacia los lados y demás. Los pares craneales, conforme uno va avanzando en la carrera, ya no se los tiene que memorizar, ya se lo sabe. Sin embargo, si es la primera vez que ustedes están en contacto con los pares craneales, pues hay una mnemotecnia que me gustaba mucho utilizar cuando eres pequeño. Era o, mamá, papá, traigo, mini, falda, ahora, glúteos, van a estar helados. O, mamá, papá, traigo, mini, falda, ahora, glúteos, van a estar helados. Pero qué ching. Entonces, el primero es el olfatorio. Segundo, es el óptico, que se encarga de la visión, del olfato. M de oculomotor común, que es el tercer par craneal, que inerva todos los músculos del ojo, con excepción del lateral externo y el oblicuo superior. Cuarto, que es el patético o troclear, que se encarga de inervar el oblicuo superior. Traigo, trigémino, que se encarga de la sensibilidad de la cara y además de los músculos de la masticación, que es el quinto. Mamá, papá, traigo mini, que es el oculomotor externo. Sí, este era el interno. O sea que es también conocido como el nervio abducens, que solamente inerva el recto lateral, que abduce el ojo. Falda, facial, que se encarga de la expresión de todos los músculos de la cara y un poquito de la sensibilidad de la lengua. Ahora, acústico, que es el octavo par craneal, que se encarga del vestíbulo, del balance y coclear, de la audición. Glúteos, glosofaringeo, que se encarga de los músculos de la faringe, inicia la peristalsis y demás, ¿no? También tiene un componente parasimpático muy fuerte por ahí. Vago, que es el décimo par craneal, enteramente parasimpático. Aestar, que es el accesorio, que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y finalmente, helados, el que es el hipogloso, que es el músculo motor totalmente de la lengua. ¡Tarán! Ok.